Empezamos. Buenas tardes. Un día más desde la página de la Fundación FAMI, retransmitiendo en directo. Hoy con un tema muy especial porque vamos a hablar de meditación, vamos a hablar del diálogo de voces y hablaremos de cómo la tradición Zen, cómo la tradición psicológica occidental y cómo la tradición Zen oriental pueden integrarse de una forma más amplia a la meditación, sin que esto tenga que ser una evasión espiritual. Muchas cosas de estas, de meditación y todo lo que tiene que ver con poner nuestra mente en blanco, como algunos piensan, tiene un trasfondo mucho más especial. Para ello vamos a contar con nuestro invitado de excelencia. Hoy día nos invita Alejandro Villar. Bienvenido, es un placer tenerte aquí. Y Alejandro es doctor en biología, profesor del método yoga dinámico, facilitador de la meditación integrativa, que es de lo que nos va a hablar hoy día en diferentes puntos sobre esto. Y además Alejandro es uno de los principales conocedores del método integral del Ken Wilber en España. También él es discípulo directo de Genpo Ross. ¿Lo digo bien, Alejandro? Genpo Ross. Pues, y hablaremos de todo esto. Así que familia, bienvenidos. Todas las personas que nos puedan estar escuchando y las que nos escuchen pueden hacernos sus preguntas, hacernos llegar sus inquietudes y Alejandro gustosamente estará aquí para responder. Así que Alejandro, cuéntanos, ¿cómo llegaste primeramente a esto de meditación integrativa? ¿Y cuál es la diferencia de la meditación normal a esta? La diferencia de otras prácticas de meditación con respecto a la meditación integrativa es que en la meditación integrativa usamos el diálogo de voces. Cuando la gente viene a mis talleres se suele sorprender porque creen que vamos a hacer una meditación guiada o algo y sin embargo lo que hacemos es hablar. Yo pido hablar con diversas voces y hago que los asistentes a mi taller se sitúen en diversas voces. ¿Cómo llegué a ello? Después de 15 años meditando, allá por el 2005, había un proceso que Ken Wilber recomendaba, que decían que se podía reconocer la gran mente en unas horas, en muy poco tiempo. Se podía tener una experiencia de Kensho, que en el Zen llaman a la experiencia no dual, al reconocimiento de la gran mente. A mí eso me hubiera parecido publicidad nueva era, pero resulta que al recomendarlo Ken Wilber dije, pues habrá que probar esto, a ver qué... Y como resulta que Genpo Rossi venía a Europa, a Holanda, a hacer un retiro que me pillaba cerca, pues me fui a ese retiro. Y en cuanto facilitó las voces transpersonales, tuve una experiencia muy profunda. Yo siempre digo que después de 15 años de lucha con mi mente, supe por fin lo que era meditar, el estado meditativo, sin luchar con la mente, de forma natural. Después de aquella experiencia tan profunda, cuando volví a España, mi meditación cambió totalmente de sentarme a luchar con mi mente e intentar meditar, a sentarme, entrar en la consciencia meditativa y sentarme en meditación. Y aunque yo jamás me lo hubiera imaginado, mucha gente empezó a llamarme de diversos sitios de España para que les contara, para que les mostrara cómo era ese proceso. Así que casi sin quererlo me vi pues, yendo a diversos sitios, haciendo el proceso y yendo a Estados Unidos a formarme como facilitador en el proceso Big Mind con Genpo Rossi. Usando este proceso Big Mind es a lo que yo he puesto el nombre castellano de meditación integrativa. Meditación integrativa usando el proceso Big Mind de Genpo Rossi, que mediante el diálogo de voces nos permite integrar los aspectos personales, integrar los aspectos de la sombra y por otra parte experimentar, reconocer de forma muy fácil los aspectos transpersonales o no duales, como la gran mente, el gran corazón.
Alejandro, muchos dirán, pero bueno, esto de diálogo de voces viene a ser como una habla con nosotros mismos, viene a sacar diversos aspectos de nuestra personalidad. O esto, para los que no sepan, ¿qué es el diálogo de voces? ¿Hablamos con nosotros mismos, con nuestra mente? ¿O cómo lo podrías explicar? Todos tenemos muchos aspectos dentro, ¿no? Tenemos un aspecto que nos quiere proteger, otro que controla, otro... Pues se trata de esos personajes que tenemos, darle voz. Entonces, ahora estoy hablando yo, está hablando Alejandro, pero si me sitúo en la voz del controlador, yo soy el controlador. Entonces, yo controlo para que Alejandro esté seguro en su vida. Entonces, ya en este diálogo de voces ya no hablamos con ellos, sino con determinada parte. Le damos voz a esos aspectos. Y resulta que cuando nos situamos en cualquiera de esas voces y dejo de hablar yo y habla, por ejemplo, mi controlador o el protector o la voz que sea, hay un cambio total, cambia mi experiencia, cambia mis sensaciones físicas, mis emociones, mis pensamientos. Entonces, permitir hablar a esas voces, a esos aspectos nuestros, nos permite sentirlos plenamente en primera persona y esa es la receta para reintegrar lo que está en la sombra. Lo que está en la sombra son aspectos nuestros que nos negamos a apropiarnos en primera persona, nos negamos a sentir. Pues con este diálogo en primera persona de esos aspectos nos permite reapropiárnoslo, sacarlos de la sombra e integrarlos a la luz de la consciencia. Entonces no es más que dar voz a nuestros diferentes aspectos internos. A esos aspectos psicológicos que, como tú lo has dicho, la sombra o los tenemos reprimidos. Pero muchas veces suele pasar que nosotros no somos conscientes de esto, no somos conscientes que realmente hay un protector o hay un controlador y estamos como disociados. Lo que tú nos sugieres es hablar en primera persona con estos aspectos nuestros, que es nuestra personalidad, para entrar a estados más profundos. Ahora se puede hablar con aspectos personales, entras en profundidad, experimentar ese aspecto, y luego estarían las voces transpersonales, la gran mente. Quiero hablar con la gran mente, soy la gran mente. Y te sitúas ahí y experimentas. Cuando haces este proceso y se pide hablar con las voces transpersonales, esa pequeña burbuja que es el yo, el pequeño yo hace plup, y ahí está, por la sencilla razón de que la gran mente es omnipresente, ya está totalmente presente en nuestra conciencia, ahora mismo, sin que hagamos nada. Entonces, solo nos falta reconocerlo, solo tenemos que reconocerlo. Y una vez que reconoces, yo soy la gran mente, plup, estás ahí. Bueno, pues volvemos otra vez en vivo, no sabemos qué nos ha pasado, pero bueno, Alejandro, mil disculpas a todos. ¿Qué nos puedes decir por aquí, lo que nos hemos quedado? Pues no estábamos hablando de estos procesos de las subpersonalidades, de lo que nos dices de los diálogos de voces, ¿no? Sí, básicamente decíamos que hay dos tipos de voces, las personales, que la cosa es sentirlas en primera persona para integrarlas, y las transpersonales o no duales, que también la cosa es sentirlas, hablar desde ellas en primera persona para sentirlas, para despertarlas y realizarlas. La meditación no busca más que eso, realizar, yo soy la gran mente, yo soy eso, yo soy lo absoluto. Alejandro, ¿y por qué crees que hay mucha resistencia en la meditación? ¿Por qué crees que hay muchas personas que nos dicen, es que la meditación es poner la mente en blanco? ¿Crees que esto es posible o cómo has experimentado tú desde tu punto de vista? Si te imaginas que la meditación es poner la mente en blanco, normal que la mente se resista. Eso va a ser una lucha que además no puedes ganar. La mente nunca se va a poner en blanco demasiado tiempo. La meditación no es poner la mente en blanco, es acceder a espacios más allá de la mente. Aunque haya pensamientos, tú estás ahí como consciencia, los pensamientos pasan, los ves surgir, permanecer y desaparecer sin que te arrastren. No se trata tanto de no pensar,
o de poner la mente en blanco, sino de reposar como consciencia. Cuando reposas como consciencia hay momentos de silencio mental, pero es algo que se da espontáneamente, que la mente está tan gozando de ese estado que a veces se calla. Pero si tú tratas de acallar la mente se va a poner a gritar. Por eso es una lucha. Y es lo que contaba antes, cuando llegué al proceso Big Mind, aquel primer retiro con Genpo Rossi, yo llevaba 15 años meditando. Y habían sido 15 años de lucha con mi mente, 15 años de lucha bastante infructuosa. 15 años. Para las personas que están recién en este proceso de meditación, que muchas veces han malinterpretado lo que es, ¿no? Lo que hemos dicho, que piensan que vamos a poner la mente en blanco. Pero ahora hay estudios, ¿verdad? ¿Qué nos podrías decir de esto? Porque ya se sabe lo que hace la meditación para nuestro beneficio. Hay muchísimos estudios sobre la fisiología de la meditación. Hay incluso cambios estructurales en el cerebro, cambios a nivel funcional. La verdad es que es una práctica muy beneficiosa a todos los niveles. Y aún así, todo eso no son más que efectos secundarios, no es lo que busca la meditación. La meditación busca nada más y nada menos que encontrar quiénes somos realmente. Y además, quiénes somos realmente para solucionar la situación de sufrimiento en que vivimos, porque eso que somos realmente, la gran mente, lo abarca todo, no hay nada fuera de ello. Luego es la plenitud total, no hay nada fuera de ti que puedas anhelar. Al no haber nada fuera de ella, tampoco hay miedo. Entonces es la paz total, nada ajeno a ti te amenaza. Intuimos esa plenitud, esa paz total, pero no sabemos dónde está. Entonces la vamos buscando en la vida por sitios donde realmente no está y no podemos encontrarla. Es lo que Ken Wilber denomina gratificaciones sustitutorias. Intuimos esa paz, esa plenitud, no sabemos dónde está, pues la canalizamos, por ejemplo, hasta el deseo. Cuando consiga esto seré feliz. Y lo consigues y no es. Y va a ser... Entonces, encontrar eso que todos buscamos en lo profundo, lo sepamos o no, es lo que la meditación nos propone, realizando quiénes somos. Esa gran mente, gran corazón, más allá de ese pequeño yo con el que erróneamente estamos identificados. Alejandro, ¿esto tiene que ver con la dualidad? Con esos aspectos que pensamos que ya lo sabemos todos y que pensamos que solo es eso, o sea, o lo bueno o lo malo y ya no hay. De alguna manera tú nos estás invitando a ir un poco más allá, ¿no? La dualidad, ¿no? El mundo, todo, la manifestación está compuesta de pares de opuestos, esa es la dualidad. Y la dualidad última es la dualidad sujeto-objeto. Yo me vivo como un sujeto ahí separado de los objetos que están ahí fuera. Pero eso, lo que se descubre con la meditación es que es una forma errónea de interpretar nuestra experiencia. Porque cuando vas más allá del pequeño yo, descubres que la realidad es no dual. Antes de esa diferenciación que hacemos entre sujeto y objeto, no hay ningún sujeto aparte de los objetos. Experimentar esta no dualidad es ser uno con todas las cosas. Ya no eres un sujeto separado, sino que esto se ha llamado de muchas formas, consciencia cósmica, consciencia de unidad. Entonces la meditación nos lleva así a superar la dualidad. No se trata de los pares de opuestos, elegir el que más nos gusta y desechar los negativos. Eso es imposible. Nunca va a haber felicidad sin sufrimiento, placer sin dolor. En la manifestación va todo junto. Lo que sí se puede es trascender los objetos, encontrar ese sustrato que los abarca a todos, que va más allá, los abraza y va más allá. Eso es la gran mente, el gran corazón. Por eso, de alguna manera, este nombre, meditación integrativa, que es lo que abraza, más no lo que rechaza. ¿Qué nos puedes decir de elevación espiritual? Muchas personas se creen o pensamos que meditar es un tipo de meditación en el que yo me coloco y comienzo pues simplemente a relajarme, pero rechazando
muchas cosas que nos pueden suceder en la vida diaria. Ujú. ¿Cómo podrías tú definir o qué nos podrías nombrar sobre lo que es la evasión espiritual y cuándo La, surge? la vida es tan difícil, tan complicada que si pudiéramos, todos escaparíamos de ella, ¿no? A veces. Y la meditación nos puede dar una forma de escapar de ella, imagínate. Yo lo trasciendo todo, me voy hacia adentro, hacia esa conciencia pura, sin forma, y me olvido de las complicaciones sociales, de mi sombra, de mi dolor, de mis heridas. Lo malo es que eso no las soluciona, no las sana, sino que las esconde. Entonces, cuando se hace meditación sin ir acompañado de un trabajo psicoterapéutico, de reintegración de la sombra, de sanación de las propias heridas, puede acabar en bypass espiritual, o evasión espiritual, donde realmente nuestra conciencia llegue a ser muy profunda, pero nuestro pequeño yo acabe mucho más disociado. Porque además cuando trascendemos algo que está disociado, redoblamos el problema. Para que la trascendencia sea sana, tiene que haber inclusión primera. Es trascender e incluir, trascender y abrazar, no trascender y escapar. En la evasión simplemente trascendemos y escapamos de nuestra vida, de nuestras heridas, de nuestro dolor, pero eso sigue ahí y va a seguir afectando nuestras vidas y por no atender a esa parte, nuestra vida se puede funcionar mal en muchos aspectos. Entonces, lo que busca la meditación integrativa es un enfoque equilibrado, que trabaje la parte meditativa y a la vez el trabajo psicológico, el trabajo con la sombra para sanar esa parte. Esa es la aportación de la psicología moderna occidental, el descubrimiento del inconsciente reprimido, de la sombra, y de lo que podemos hacer para reintegrarlo. La sombra, esto que muchos temen ver, esto que muchos no saben de lo que es, esto que de alguna manera también está en el inconsciente y rechazamos continuamente, también aporta tesoros valiosos. ¿Qué nos podrías compartir sobre el tema de la sombra? Las sombras son aquellos aspectos nuestros que hemos intentado eliminar. Digo que hemos intentado porque en realidad no se puede, lo que hacemos es esconderlos en el inconsciente reprimido, que es lo que llamamos la sombra. Resulta que todos esos aspectos que tenemos en la sombra, en el inconsciente reprimido, si se lo permitiéramos, tienen algo que aportar a nuestras vidas, una función que realizar. Para ello hay que rescatarlos de la sombra, integrarlos a la luz de la conciencia, porque además todos esos aspectos desde la sombra se manifiestan en sus aspectos más inmaduros, más neuróticos, son todos esos síntomas neuróticos que se nos activan en determinadas situaciones. Y además acabamos teniendo un yo muy distorsionado. Nuestro pequeño yo tiene dos partes. La persona, que es la máscara que nos ponemos ante los demás y ante nosotros mismos, la parte en la que nos sentimos identificados, y la sombra. A lo que hay que ir es hacia un yo maduro que integre bien, que integre cada vez más las partes de la sombra, que cada vez la parte de la sombra esté más vacía, por así decirlo. Esto es un proceso probablemente sin límites, siempre podemos integrarnos más y más, pero se trata de ir rescatando aspectos que tenemos en la sombra para llevar una vida más plena, más funcional, menos neurótica, menos inmadura. Alejandro, pero cuando hablamos de la sombra en este aspecto, muchos dirán, bueno, pero esto qué tiene que ver con la meditación, con el diálogo de voces, y aunque ya lo has dicho, pero claro, es como, imagínate las personas que no saben meditar y les empezamos a hablar de la sombra, y sobre todo porque las sombras son aspectos también que rechazamos del otro, y decir, ¿cómo? O sea, que imagínate un principiante que nos está escuchando ahora mismo, que quiere aprender a meditar, entonces, ¿cómo le podríamos hacer esta invitación? Obviamente, ¿cómo le podríamos aquí así como sugerir que no tenga que ver o que no tenga, que ni siquiera sepa lo que es la sombra? Porque muchas veces tenemos esos aspectos psicológicos reprimidos en el inconsciente, pero no nos damos cuenta que es una sombra. Simplemente es que el otro me cae bien, el gobierno, él,
es tal cual mi marido, el maestro, y nos olvidamos de que estos son aspectos también internos nuestros. Claro, efectivamente, una de las cosas que hacemos con los aspectos que tenemos en la sombra es proyectarlas en los demás. Y entonces lo que es primera persona, yo estoy enfadado, pasa a ser segunda persona, tú estás enfadada, tú eres muy agresiva, o incluso tercera persona, el mundo es hostil y agresivo. La forma de integrar la forma es revertir eso, y lo que es tercera persona, llevarlo a primera persona, a su forma original, yo estoy enfadado. Hay una anécdota que Genpo Rossi cuenta que muestra muy bien los límites que tiene la práctica de la meditación tradicionalmente entendida para tratar con la sombra. Él cuenta, esto que cuenta le ocurrió a su maestro, Maezumi Rossi, un maestro zen japonés que vino a Estados Unidos, y en su comunidad de practicantes habían llamado a Hal y Sidra Storm, los creadores del diálogo de voces, para tratar dinámicas difíciles que había entre los monjes y que la meditación parecía no solucionar. Entonces a este maestro, a Maezumi Rossi, le pidieron hablar con el enfado. En el budismo el enfado es uno de los venenos que hay que eliminar. Y él decía, no hay ningún enfado en mí. Pero siguieron insistiendo, ya, pero permíteme hablar con el enfado. Total, que Maezumi Rossi acabó diciendo, muy enfadado, que no hay ningún enfado en mí. Obviamente, el enfado y su práctica tradicional lo que había hecho es meterlo en la sombra, desde donde salía de forma inconsciente, pero obviamente está ahí. Con la meditación, si solo meditamos, nos puede pasar eso con muchos de nuestros aspectos, que se consideran, entre comillas, no espirituales, que en vez de transformarlos, los acabemos reprimiendo en la sombra. Entonces las sombras no son más que todos esos aspectos nuestros que rechazamos y se quedan ahí en el inconsciente. Lo que se trata es de sentirlos para rescatarlos a la luz de la consciencia y que puedan transformarse. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo de decir, de hacer ya eso. De decir, esa es otra cosa, sí, muy... a mí me encanta el proceso como lo llevas porque de alguna forma es esa forma como manejas a todos esos conductos que tenemos neuróticos ahí, pero es muy curioso, ¿cómo un doctor en biología se interesó por la tradición meditativa? Básicamente fue por seguir mi vocación. La ciencia pronto se me quedó estrecha, por así decirlo. La ciencia empírica, yo estudié biología en concreto, se ocupa de lo que podemos ver con los sentidos y sus extensiones, lo cual está muy bien, hemos avanzado mucho gracias a la ciencia. Lo malo es cuando la ciencia dice, esto es todo lo que existe. Para la ciencia ni siquiera hay mente, no para la ciencia, para los científicos más dogmáticos ni siquiera hay mente o experiencias subjetivas, son todo ilusiones. Lo que hay es un cerebro con neuronas funcionando que crean la ilusión de que aquí hay una consciencia. Eso ya no es ciencia en realidad, eso es cientificismo, la ciencia dogmática. Y entonces yo ya hacía yoga en aquellos tiempos y pronto estuvo claro que mi vocación era esa, trabajar en mi despertar y ayudar a los demás en aquellos tiempos a través de la enseñanza del yoga y la meditación. Y entonces cumplí mis compromisos con la ciencia, hice hasta el doctorado y dejé todo aquello para dedicarme a lo que me gusta hacer, a lo que es mi vocación hacer. Aparte de la meditación integrativa, el yoga es otro de los pilares fundamentales para ayudar a las personas a despertar conciencia, a ser más presentes de las sensaciones corporales que tenemos. Háblanos un poquito de ello. El yoga en realidad es una vía muy amplia, muy integral, tiene muchos aspectos. En el yoga casi todo puede utilizarse en la vía. El karma yoga, por ejemplo, utiliza la acción, el trabajo hecho de forma consciente y desinteresada. Hay muchos yogas. A veces la práctica que a mí me interesa especialmente es la del yoga dinámico, que es un tipo de hatha yoga, de yoga físico, donde se usan el cuerpo y sus sensaciones como vía para ir a lo profundo. Es otra forma de encontrar nuestra naturaleza real, la gran mente.
a través de las sensaciones y de seguir la inteligencia somática, vamos de lo sutil a lo más profundo, a lo más profundo. De lo más denso, que son las sensaciones del cuerpo, nos sirven para, tirando de ese hilo, ir a cada vez niveles más sutiles y encontrar lo mismo, esa conciencia profunda, que es lo que realmente somos. Entonces se complementa muy bien, porque además trabajar el cuerpo es otro aspecto fundamental de la práctica integral, la conciencia del cuerpo, el desbloquearlo, el que esté sano, en forma, saludable. Eso facilita mucho el trabajo de la meditación. Cuando hablamos de meditación, ¿la meditación te ayuda a ser más feliz o a ser más consciente? ¿Cuál es la diferencia de estas dos cosas? Depende qué entendamos por felicidad. Si entendemos felicidad con F pequeña, esa felicidad que a veces está, a veces no, a veces estoy feliz, a veces estoy deprimido, entonces te puede ayudar a ser más feliz, pero lo que te ayuda es a ser más consciente para estar libre, estar bien, seas feliz o no. Pero luego está la felicidad con mayúscula o dicha o gozo, que es una de las características de la consciencia, de la gran mente. Entonces, cuando estás en la gran mente, eres feliz, pero de esa felicidad con F mayúscula, que no depende de que estés bien o mal. Aunque estés mal, ese trasfondo de dicha, de felicidad, puede estar ahí, si eres capaz de estar viviéndolo desde la conciencia. Entonces, te puede ayudar a ser más feliz con F minúscula, te ayuda a ser más feliz con F mayúscula porque eres más consciente. Y la consciencia, una de sus características es la dicha. Ser, existencia y dicha, que dicen los hindús, Satchitananda. Muy bonito esto, pero en la práctica es cuando muchos, como tú has dicho, llevabas 15 años meditando y hasta que no llegó este proceso hasta ti, como que no experimentaste lo que es la meditación en profundidad. Entonces, para las personas que quieran aprender a meditar, ¿qué les recomendarías o cómo podrían empezar a meditar sin que, o sea, cuando no tienen conciencia de lo que es un diálogo de voces, algo sencillo, ¿cómo podrían hacerlo? Pues para no perder tiempo, mucho tiempo, empezar reconociendo cuál es la meta, reconociendo cuál es esa conciencia que tenemos que alcanzar. Para ello están lo que se llaman las instrucciones para señalar. Ken Wilber en sus libros tiene muchas de estas instrucciones para señalar el testigo, la conciencia no dual, que nos permite reconocerlo. El proceso Big Mind, la meditación integrativa, es otro tipo de estas instrucciones para señalar, que nos permiten reconocer esa conciencia. Y una vez que la reconoces, sabiendo cuál es la meta, la práctica va a ser mucho, mucho mejor. Entonces, empezar reconociendo esa conciencia y que la meditación se convierta en la práctica y el cultivo de ese reconocimiento. Conciencia testigo, observador. ¿Qué tiene que ver en la práctica de la meditación integrativa estos conceptos? Antes he mencionado el objetivo de la meditación es descubrir que somos la gran mente. Gran mente, gran corazón, porque sabiduría, compasión van juntos, no solo algo cognitivo, sino que involucra la compasión. Esa gran mente no es más que el testigo en el que todo surge. O a ti que ves este vídeo, si ahora te identificas con tu pequeño yo, pues resulta que tú estás ahí mirando la computadora en esa habitación. Pero si ahora mismo reposas en tu conciencia testigo, te darás cuenta que tú no estás en esa habitación está surgiendo en ti, igual que esa computadora, igual que todo lo que tienes, todo está surgiendo dentro de ti. Es la conciencia de unidades. Cuando reposas en la conciencia testigo, te das cuenta de que todo surge dentro de ti, lo cual nos lleva después a la conciencia no dual.
Yo no soy separado de todo lo que surge, soy uno con todo lo que surge. La meditación lo que busca es que dejemos de identificarnos con ese pequeño yo y nos identifiquemos con la conciencia, o sea, con el testigo, la conciencia testigo, el observador, para luego darnos cuenta de que ese testigo, ese observador, es uno con todo. Decía Patanjali, un sabio del yoga, que la causa del sufrimiento es que se confunde el que ve con los instrumentos de la visión. Es decir, ese testigo que somos está identificado con este cuerpo-mente, se confunde con los instrumentos para manifestarse en el mundo. Y esa es la causa del sufrimiento. La meditación lo que busca es revertir ese equívoco y volver a darnos cuenta que somos esa conciencia testigo, que es uno con todo. Llegar a estos estados de conciencia o de plenitud para muchas personas les puede resultar casi imposible porque estamos hablando de un proceso muy profundo. Pero cuando tú nos dices, bueno, sí, es fácil llegar, o bueno, o por lo menos es asequible, uno se queda diciendo, pero bueno, como sorprendente. ¿Puede haber la posibilidad de hacer un pequeño experimento aquí, ahora mismo, Alejandro? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, podría hacerse. Antes de eso, decir que reconocer la gran mente es fácil, por la sencilla razón de que es omnipresente, ya está presente en nuestra conciencia. Otra cosa es todo el proceso que nos lleva a integrar eso en toda nuestra vida, identificarnos plenamente con eso. Eso es lo que ya no es tan fácil, es un proceso meditativo generalmente largo, que lleva su tiempo. Entonces, reconocerlo es instantáneo, ya está en tu conciencia. Solo tienes que reconocerlo, darte cuenta, yo soy la gran mente. Y reconocerlo en tu experiencia. Pero luego, lo que no es tan fácil es todo el proceso que lleva a la integración, a encarnar eso en toda tu vida y a vivir identificada desde ahí, en vez de desde el pequeño yo. Con respecto al experimento, ¿qué tienes en mente? No sé, es que la gente tiene que probar estos talleres de meditación integrativas utilizando el diálogo de voces, porque es un proceso tan transformador que una cosa es hablarlo y que a lo mejor la gente le pueda quedar como ese, bueno, ¿qué será esto, no? Pero otra cosa es vivenciarlo, hacerlo presente. Y por lo menos a mí me ha encantado siempre en los talleres que he estado contigo, cuando los he visto, y ha sido como, ¡ah! Dios mío, ¿verdad? ¿Existe esto? Entonces sí existe este poder vivenciar y encarnar esta gran mente, esta conciencia más profunda. Sí es posible. Entonces, bueno, quería ver, no sé, quizás hablar con una voz o con dos voces de las que utilizas por lo general en tus talleres. Pero tendría que hacerlo contigo, porque el resto de la gente no la veo. Sí, lo podríamos hacer conmigo. Aquí ya sí, ya se queda y la gente pues... Vale, así la gente tiene una idea de lo que es el proceso. Sí, Permíteme hablar con la controladora. ¿Tú eres? yo soy la controladora. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es tu trabajo? De controlarlo todo. Controlarlo todo. Si pudieras, lo controlarías. ¿El qué? Mm, pues Todo, ¿no? Lo acabas de decir, ¿no? sí, y sobre todo que todo esté como yo quiero. Y sobre todo que todo esté como tú quieres o como Alba quiere que esté. ¿Y para qué quieres que todo esté como ella quiere? Porque así pues lo tenemos más ordenado, más Alba no se vuelve loca Ajá. y le gusta tener todo más estructurado y es más fácil para ella y yo le quiero ayudar. ¿Le gustas, Alba? ¿Le gusta tu trabajo? Sí le gusta, aunque muchas veces ya me pilla y Ah, sabe que soy yo, entonces se ríe y bueno, ya no me trata tan mal. genial. Te deja hacer tu trabajo para ella. Sí, Ujú. aunque Pues yo a bueno, veces no sé cómo hacerlo también porque
quiero controlarlo todo y me doy cuenta que hay más cosas y entonces se me escapan. Mira, si ella te dejara, si ella confiara en ti, nadie sabe mejor que tú cómo hacer tu trabajo de controlar. Es más, si ella te dejara, si estuvieras integrada en ella, tú sabes muy bien qué es lo que tienes que controlar y qué es lo que no te tienes ni que molestar, porque eso no lo puedes controlar, no toca controlarlo. Nadie sabe hacerlo mejor que tú, así que espero que ella empiece a confiar en ti para hacer tu trabajo y te deje hacer tu trabajo. Y desde luego para la meditación, como controladora, tienes un papel muy importante, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, después volveré a hablar contigo, pero ahora me gustaría hablar con otra voz, que es la buscadora. Permíteme hablar con la buscadora. ¿Tú eres? Yo soy la buscadora. ¿Qué es lo que haces? ¿Tú? Buscar, buscar y buscar. Bueno, ¿Y qué? ya, sí, busco. Es como, ya no busco tanto porque ya sé que está, pero sí que he estado buscando eso de la conciencia, de la gran conciencia. Ahora ya sé que existe, entonces ya como que mi búsqueda ha cesado y parece que no hago nada ahora. Ajá. No hacer nada y qué te gustaría hacer. Si pudiera, si Alba te dejara, ¿qué te gustaría buscar? A mí me gustaría ayudar a la gente a que sepan que hay más cosas como la conciencia expandida y, y me gustaría eso, porque ya es como que yo ya lo he encontrado dentro de mí. Bueno, Alba lo ha encontrado dentro Alba de lo ha ella. encontrado. Y Sí, entonces, pero bueno, tú tendrías tu trabajo buscando cómo llevar eso a la demás gente, con cosas como esta emisión en directo, por ejemplo. sí, solo que a veces siento como que ya he perdido ese deseo de buscar y como que ya me quisiera ir a otra dimensión. Ella, Y Alba lo ha perdido, tú eres la buscadora. Alba sí, puede verlo, pero tú no. Por eso te preguntaba qué podrías aportarle. Si Alba recuperara el contacto contigo, si te dejara hacer tu trabajo a la luz de la conciencia. yo creo que le podría ayudar a que ya no tenga tanta vergüenza y se muestre y muestre lo que sabe hacer con Ah, más fuerza. ajá. A eso podrías ayudarle. Aparte, tú como buscadora, no importa dónde esté Alba, tú la ayudas siempre a superarse, ¿no? A ir más allá, Ujú. siempre buscando más allá. Que ha subido esta montaña, pues hay otra montaña más alta que subir. En ese sentido, la ayudas a que no se estanque donde Sí, está. sí, y además lo has dicho muy bien porque es como que hemos escalado una montaña porque yo he sido la que le ha ayudado a buscar su esencia, y es verdad que la ha alejado un poco de las cosas materiales, como comprarse una casa, tener un coche más grande, y, y es como que Ujú. ahora la voy a ayudar a buscar algo más material, porque ya es como que mi búsqueda de lo que yo he querido, del ser, ya lo tengo ahí Ujú. como vivido, experimentado. Muy bien, entonces tú eres muy importante, pero tu opuesto, que vamos a llamar la mente que no busca, también es muy importante. Pero antes de hablar con la mente que no busca, permíteme volver a hablar con la controladora. ¿Tú eres? La controladora, ¿Qué tal? ¿Todo bajo control? sí, Muy todo bien. bajo control. Voy a pedir tu ayuda ahora, porque me gustaría pedirte que haciendo lo que te encanta hacer, controlar, que mantengas calladas todas las voces de la personalidad, incluida la tuya propia, y me abras un canal limpio y sin interferencias a través del cual pueda hablar eh, la voz con la que yo pida hablar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues permíteme ahora hablar con la mente que no busca.
La mente que no busca. ¿Quién eres? Soy la mente que no busca. ¿Por qué se te llama la mente que no busca? Porque no sé por qué me llaman así, porque siento que lo tengo todo y que no hace Ajá. falta buscar nada. Hay algo que no sea ya plenamente perfecto, tal cual. No, Algo es que como, cambiar. desde aquí no, es como que todo sigue su orden, su patrón, ¿Y qué todo ha está bien. ocurrido con los pensamientos? No sé, ahora solo escucho los perros que también forman parte, el ruido de coches, pero que está bien. ¿Está haciendo Alba algún esfuerzo de concentración? No, Ajá. Otro de los nombres con que se te conoce es la gran mente. Permíteme hablar con la gran mente. ¿Quién eres? soy la gran mente. ¿Cómo eres de grande? Es como inmensidad, como ver, como sentir el universo Ajá. y como no tener límites. No tener límite. De hecho, hay algo fuera de ti, algo que puedas desear o temer fuera de ti. No, ¿Dónde están surgiendo todas las cosas? Esa habitación, los perros que ladran, el ordenador, ¿dónde está surgiendo todo ello? en este espacio. Dentro de ti. Sí, aquí, allí, es como que, Ajá, como si fuera una danza todo. ajá. Cuando desde aquí miras a la pequeña Alba, ese pequeño yo con sus esperanzas, con sus temores, ¿cómo lo ves desde aquí? Con ternura. Con ternura, lo cual nos lleva a la siguiente voz con la que me gustaría hablar, que es el gran corazón. Permíteme hablar con el gran corazón. ¿Quién eres? El gran corazón. ¿Cómo eres de grande? Muy grande. ¿Tienes límites? No, ¿Hay algo que es, no abraces? no, es como si estuviesen todos, Ah, en todo lado, en todos los corazones, como si fueran conexiones y ah, yo perteneciese a todos. mm. ¿En qué eres diferente de la gran mente? No sé, es como que las necesitamos esa, no sé, no sé, ya, es como si fuéramos es como si solo fuéramos. Ah, la gran mente lo es, lo contempla todo sin inmutarse. ¿Y tú? Como que yo lo siento. Tú lo sientes y actúas para aliviar el sufrimiento. Eres la acción compasiva de la gran mente. Mm, sí, Mm. Muy bien, entonces tenemos por un lado la mente que busca y por otro la mente que no busca, gran mente, gran corazón. Imaginémonos que eso es la base de un triángulo y ahora estaría el ápice del triángulo
que trasciende e incluye ambas partes, la mente que busca y la mente que no busca. Nos abrazamos y vamos más allá. Permíteme hablar con el ápice del triángulo. ¿Tú eres? El ápice del triángulo. ¿Cómo se ven desde aquí esas dos partes, el pequeño yo y la gran mente? La mente que busca y la mente que no busca. Como que los veo como que si fuesen separados, pero a la misma vez están unidos. ¿Prefieres una parte más que otra? No. Aquí estás incluso libre de esa búsqueda. Es ¿Te da como igual? si, Sí, como si estuvieran las dos ahí mismo y no prefiero ni a la una ni a la otra porque las dos forman parte. Y yo Entonces, simplemente observo. eres libre de buscar cuando hay que buscar y de no buscar cuando no hay que buscar. Fluyendo en esa aparente dualidad. ¿Quién o qué eres tú como ápice de este triángulo? Como el sostenedor. Desde aquí, ¿hay algo que te gustaría decirle a Alma? Solo que es una chica que en su parte dual ha sabido integrar todo. Y que siempre estoy aquí. Muy bien. Siempre estás ahí. De hecho, va a haber algún momento en que tú no estés ahí. Tiene que Siempre hacer estoy. algo, Alba, para que tú estés ahí. O sea que Alba puede confiar en ella. Siempre estoy. Y ella lo sabe que siempre estoy. Genial. Por Muy eso bien. ella no se agobia. Claro. Muy bien, pues volvamos a hablar con Alba. Pues esto es una pequeña muestra de un viaje que en mis talleres puede durar 5 horas. Esta es una pequeña muestra. Cuéntanos qué tal tu experiencia. Me olvidé que estaba aquí. Es como, estaba aquí, pero a la vez en todo lado, ya no era, estás en un programa, tienes que estar, conducirlo, no, como que la que controlaba fue como algo muy profundo, muy, muy especial. Me alegro mucho. Y eso es la magia de los talleres de la meditación integrativa, que no es tratar de poner la mente en blanco como muchos piensan, sino es de ir más allá, integrando todos esos aspectos que salen de nuestra personalidad, ya sea la controladora, otras partes como la buscadora, o hay muchísimos aspectos de nuestra personalidad que no están integrados. Y de alguna forma es más potente, así que yo animo a todas las personas que nos puedan ver a que se atrevan a sentir y experimentar cosas distintas, porque uno se queda así 2 minutos y uno se queda súper, súper bien. Y para todas las personas que igual nos vean ahora, decirles que todas estas entrevistas se quedan grabadas también en el canal de YouTube, así que pueden acceder y pueden indagar. Hay mucha información sobre esto. Además, Alejandro tiene una página web donde también lo pueden contactar a él.
Bueno, Alejandro, déjanos tus datos, cómo te podemos contactar y si haces talleres también online, porque hay que Mm, vivirlo, hay que vivirlo. mm. Te pasaré después los datos, ¿vale? Ujú. Aunque si ponen Alejandro Villar también en meditación integrativa, Es les más va a fácil, salir me más van a fácil. encontrar. Si Sí. ponen eso, si buscan en Google Alejandro Villar, meditación integrativa, me van a encontrar. Es Ujú. fácil. Alejandro, ¿hay alguna voz con la que tú te hayas consolidado más, con la que tú hayas vibrado más? Bueno, aparte de las voces transpersonales, que están primero esas voces pequeñas, ¿verdad? ¿Alguna que te haya llamado más la atención? Son muy importantes, por ejemplo, la madre interior y el padre interior, Mm, porque todos tenemos un niño dentro que no fue reconocido todo lo que hubiera tenido que ser reconocido, que no fue querido incondicionalmente, que está ahí con carencias, ¿no? Que trata de rellenar en la vida con otras gente, cubriendo necesidades. Entonces, de adultos tenemos unos aspectos que son la madre y el padre interior que pueden darle a nuestro niño interior eso que tanto anhela. Entonces son voces muy importantes para trabajar y que esa parte nuestra pueda sentirse plenamente aceptada, totalmente vista, amada incondicionalmente, tal cual es, que es lo que nuestro niño interior, que es otra de las voces, anhela. Entonces son voces que me parecen potentes de trabajar con ellas. y muchas veces cuando también han sido personas que no han podido disfrutar de un padre o de una madre, que realmente se creen que no tienen ese calor ni esa protección porque no han tenido una figura paterna física. Claro, Entonces este proceso también al trabajar con el padre interno, al trabajar con la madre interna, se abre un espacio un espacio de dimensión súper potente también y nos damos cuenta que todo eso que buscamos fuera también está dentro nuestro. claro, quien no tenga modelo, porque no tuvieron madre o padre, va a ser más difícil encontrar ese padre, esa madre interior, pero todos lo tenemos. Y con trabajo se puede contactar con esa parte y darle a nuestro niño interior eso que tanto anhela. Pues Alejandro, ¿hay algo, alguna cosa con la que te gustaría despedirte, alguna sugerencia? O simplemente animando a las personas a que encuentren quizás ese espacio donde las cosas son más quietas, ¿no? Internamente, Sí, donde anima, ujú. iba a Animar a decir la gente, sí, eso. perdón. Animar a la gente a que emprenda una práctica lo más integral posible. La meditación para alcanzar ese estado que has mencionado, trabajar la parte emocional, psicoterapéutica para integrar la sombra, tener un yo más auténtico, trabajar el cuerpo, el ejercicio, cuidándolo con una dieta adecuada, etcétera. Que emprendan una práctica lo más integral posible para encontrar su yo verdadero y que ese yo pueda manifestarse en los distintos aspectos de su vida. Bueno, pues ya saben las personas que quieran aprender este tipo de quietud interna, de observar e integrar nuestras partes que las que menos nos gustan. Yo de antemano decirte, Alejandro, muchísimas gracias porque cuando fue la primera vez que te vi en escuela, para mí fue un cambio, o sea, un cambio súper potente y cuando integramos todo esto, uno se queda como más en paz. Así que yo animo a todas las personas que prueben este proceso porque más que mágico, yo diría transpersonal. Así que
Muchísimas gracias, Alejandro, por este espacio. Mil disculpas a todas las personas por el fallo tecnológico que tuvimos. Salimos de señal, pero bueno, estuvimos otra vez aquí y aportando siempre conciencia, aportando estas charlas nutritivas que nos ayudan a ser mejores y a sacar nuestro verdadero potencial. Así que nos vemos el próximo miércoles. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, hasta luego. Hasta luego.